a todos. Voy a empezar mi presentación explicándoles mi estrategia de trading, en la cual consiste más que todo en análisis técnico. Sin embargo, pues también me orienté de ciertos artículos de análisis fundamental que ayudaron como a que tuviera más seguridad a la hora de poner el trade. Entonces, mi estrategia de inversión básicamente consiste en buscar en una zona de reacción ciertas confluencias que ayuden como a identificar la tendencia vigente y su respectivo impulso. Entonces, como una imagen habla más que mil palabras, se las voy a explicar pues como con una imagen de una inversión que hice o de un análisis que hice el 14 de mayo. Esto es el Nasdaq, el E-mini. Entonces estamos en una temporalidad diaria. Entonces lo que yo siempre busco al principio es identificar las tendencias, la tendencia principal, la tendencia intermedia y la tendencia micro. Entonces podemos ver claramente pues que la tendencia principal es una tendencia alcista. Hay que acordarse pues que esto es una temporalidad, cada vela representa un día, entonces una temporalidad altica. Entonces la tendencia intermedia es bajista y la tendencia micro es alcista. Entonces lo que busco al ya después de identificar las tendencias es el impulso que siga con la tendencia principal. Y para ello, pues lo que hago es buscar ciertas confluencias de análisis técnicos. Entonces lo que busco es un soporte, en este caso porque es una tendencia alcista, entonces busco un soporte el cual confluya con, por ejemplo, con el Fibonacci, con el retroceso Fibonacci y con el impulso Fibonacci. Entonces vemos pues que este es el 62%, confluye con el 62% de todo este impulso y con el 127% de este impulso anterior. Entonces vemos que también sirve como un soporte. También busco que el RSI, pues que es un indicador que marca como sobrecompras y sobreventas, esté a favor pues del análisis. Entonces vemos pues que acá hay hay una sobreventa marcada y ya lo que hago es en cuanto por ejemplo al stop loss y al take profit. Al stop loss lo ubico después del pues, que esté protegido como por estructura. Es decir, que voy a buscar un long trade que esté protegido por el último bajo. Y eso es muy importante, ya les voy a explicar por qué. Y ya el take profit lo que uso es como una resistencia importante que confluya con ciertos niveles de Fibonacci. Por ejemplo, el menos 27, el menos 61 o en este caso con el impulso del 161% de, de este impulso, ¿cierto? Entonces, lo que trato ya es como mostrarles como el seguimiento del trade y ya esto es el 16 de julio. Entonces vemos que el mercado pues efectivamente subió, sin embargo vemos que acá subió un poquito y después bajó. Entonces ahí va la importancia del stop loss protegido por estructura, porque si lo hubiera puesto antes del último bajo, pues lo más seguro es que me hubiera tocado stop loss y no hubiera aprovechado pues este trade. Entonces vemos pues que el mercado hizo pues su impulso bastante bien, uh, y ya pues esto fue el viernes pasado, que fue otro seguimiento que le hice, que vemos pues es que el mercado lo que hizo acá fue a rechazar un poquito, sin embargo siguió subiendo. Entonces yo lo que hice fue como extender el take profit. Y vemos otra vez, entonces vuelve y juega, mido este impulso y busco una zona de reacción de acuerdo a niveles Fibonacci. Entonces eso es más que todo como el análisis. Ya como el resumen de la cuenta, vemos pues que al principio pues fue muy bien, vemos una tendencia alcista en general, sin embargo llegó a un pico de $130,000, más o menos aproximadamente. Y este bajón, ya se los voy a explicar que se trata de unos trades, no fueron muchos,
que lo que hicieron fue bajar mucho la cuenta por sobreapalancarme y por abandonar pues como la gestión de riesgo. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, bueno, mi cuenta quedó en $85.000 al final. Llegó a 130.000 y bajó como a 175 y volvió a subir otro poco. Ya pues los mejores y los peores trades. Uno que me gustó mucho pues fue uno que hice con el Nasdaq el 20 de agosto. Y pues el análisis pues básicamente fue el mismo que les mostré, un impulso, medir el retroceso, una zona marcada, un soporte importante, un, un- una indicación del RSI y un objetivo. Entonces vemos pues que el análisis fue bueno. Ah, y sí, este análisis puede haber sido, el resultado puede haber sido mucho mejor. Sin embargo, me dejé llevar por, pues como por un error humano que fue que cerré la operación sin culpa. Era como, si no estoy mal, como poner el stop loss un poco más arriba y terminé como cerrando la operación, como por falta de expertise en la plataforma. Y este también es uno de los mejores trades pues, que yo considero que hice, pues también me gustó mucho y es básicamente lo mismo, una tendencia, impulso, medir el impulso previo, una zona de un soporte bien marcado, uh, ciertos niveles Fibonacci que ayuden pues a confirmar el análisis, una indicación del RSI y ya. Este también me equivoqué en la ejecución y la ganancia prevista estaba mínimo en $14.000, pero fue como de 8.400, precisamente porque la volví a cerrar sin culpa. Entonces, aunque fueron pues los mejores trades que me parecieron, tuve pues como un error ahí. Y acá ya van los peores trades. Y acá es donde me quiero detener un poco más, porque esto fue lo que hizo bajar mucho la cuenta. Entonces se los voy a explicar. Pues yo al ver esos resultados tan buenos que yo estuve teniendo, ah, como que me sesgué y dejé que las rachas ganadoras afectaran como la ejecución de mis análisis. Entonces se los voy a explicar, pues lo mismo, tendencia alcista, entonces busco una compra. Sin embargo, pues el trade no se dio como lo esperaba y se me olvidó. El gran error acá fue que se me olvidó poner el stop loss. Entonces, por eso fue una ganancia, una pérdida tan grande de $20.000. Una pérdida tan grande de $20.000. Además de que tomé tres contratos de mini. Entonces, siempre de cuenta, pues siempre es buen capital. Entonces, vemos pues que el análisis no se cumplió. Ya se los voy a mostrar más abajo, que este es básicamente el mismo, sino que entré como por venganza, como no, el análisis tiene que estar bueno, simplemente me tocó el bajo, pero eso sigue subiendo, y entonces me sesgué. Y este también fue pues como uno de los peores, fue una pérdida de $6.300, y, y bueno, entonces ya como un análisis general de la cuenta, uh, me me pude percatar que al principio como de la, del- de los trades, al principio de todo este examen me fue mejor porque tomé mis decisiones de inversión exclusivamente con fundamentos racionales, ya sea de análisis técnico y de fundamental. Sin embargo, como la parte emocional no estaba tan vinculada a ello. Entonces, dado que mi cuenta alcanzó como $130.000, lo cual representaba como un 30% de profit, esto como que provocó una sobreestimación de mis habilidades, entonces me hizo sentir muy seguro, demasiado seguro de mis análisis. Entonces eso pues es un factor negativo que un inversionista no puede tener precisamente porque lo sesga uno, porque una confianza excesiva o un miedo irracional hacen que uno que la operativa esté afectada por factores emocionales y no por factores
netamente racionales. Entonces, mi mala racha empezó como el 20 del 09 y eso fue por una confianza excesiva que me tuve. Entonces abandoné como los principios de gestión de riesgo al sobreapalancarme y también, muy importante, el stop loss. Entonces no limité mis pérdidas por error humano. Entonces, esas son como las principales enseñanzas, no sobreapalancarse, siempre poner stop loss y no dejar que una racha ganadora o perdedora afecte como a la psicología que uno tiene al momento de operar.